Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Nos encontramos en un sitio reconocido por tener varios nombres como Fort Southman, Torre William III o también conocido como parte del Museo Histórico. Sin duda una oportunidad única para estar de pie en el edificio más antiguo de Oranjestad. Una vez dentro de Fort Southman se obliga a sentir la historia, la cual se filtraba a través de las paredes mientras se disfruta de una colección histórica de los documentos y acontecimientos del pasado. El Museo Histórico Fort Southman es donde muchos de nuestros turistas obtienen sus primeras exposiciones del pasado de Aruba. En otras noticias, después de muchos años, este año en especial, la región del Caribe conocerá los efectos del fenómeno del Niño. Eso traerá una gran sequía a nuestra isla, algo que seguramente será un gran reto para quienes plantan, cosechan y crían animales en nuestra isla. Después de varios años, la región del Caribe, en especial Aruba, conocerá los efectos del fenómeno del Niño. Eso traerá consigo efectos de sequía en el área de la cría y agricultura. Por este motivo, el departamento de Santa Rosa planificó con anticipación para estar listos ante cualquier eventualidad. Su directora, Natalie Maduro, indicó que efectivamente este año se espera un tiempo seco. Para esto se han instalado pozos alrededor de la isla que servirán para criadores y agricultores en el momento en que se tenga tiempo seco. Cada tanque dura 12 horas antes de que sea vuelto a llenar. Por ese motivo, los cunuqueros y quienes quieran utilizar esta agua deberán seguir anuncios, reglas y saber cuánta agua ellos pueden usar. Los pozos serán abiertos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Por esa razón, el departamento de Santa Rosa espera que la comunidad se vuelva más consciente sobre el uso del agua y aprender a ahorrarla sustancialmente. A continuación les mostramos imágenes increíbles de un campeonato de fútbol de narcotraficantes en Brasil. Así como lo oyen, campeonato de fútbol de narcotraficantes. Las imágenes fueron grabadas por uno de los jugadores con un teléfono celular. Lo más impactante es que cuando se termina el partido, los hombres empiezan a disparar tiros al aire. Los traficantes vestían camisetas parecidas al uniforme de la selección de Brasil. Estas imágenes muestran un campeonato como cualquier otro, pero la realidad es que se trata de un campeonato de fútbol de narcotraficantes brasileros, quienes vestidos con la camiseta de su selección estaban jugando un picadito, el cual celebraron con nada más y nada menos que tiros al aire. Las imágenes grabadas por uno de los narcos han generado diferentes reacciones por la utilización de armas de fuego y peor aún el color de su camiseta. Atención a esta conmovedora historia. En Perú, un niño de 12 años logró vencer la leucemia que sufría y al cumplir uno de sus mayores sueños, abrazar en Brasil la Copa del Mundial de Fútbol. Veamos estas imágenes. Como todo un ganador, ingresó al estadio más grande de Brasil, el Maracaná, y pudo alzar entre sus manos la Copa del Mundo, la que solo alzan los triunfadores como él. Jair Polanco Vázquez, de 12 años, logró vencer al cáncer. Sabe que los ganadores también lloran. Jair es el protagonista de la campaña que la Asociación de Voluntarias llamada Magia ha lanzado para ayudar a niños con cáncer. Precisamente viajó a Brasil para grabar la publicidad que proyecta toda una historia de lucha y gloria. Después de 7 años de tratamiento constante, de varias quimioterapias, de dolor físico y un poco del alma, pudo salir airoso y derrotar la leucemia que lo sorprendió cuando tenía 4 años. Aquel entonces no entendía lo que pasaba, mientras que sus padres se preguntaban por qué a él. Porque para nosotros fue un sufrimiento bien grande. Sufrimos mucho cuando nuestro niño nos enteramos que tenía, y mi meta fue salir adelante. Yo sabía que lo que tenía, pero yo lo tomaba igual, más mi cabello, porque se me caía. Me crecía un mes, se me caía, me crecía 2 meses, se me caía. Sabe que su experiencia será de gran ayuda para otros niños que como él afrontan esta enfermedad, la que en muchos casos no sería posible de superar si no existieran mujeres de gran corazón que realmente usan su magia para hacer que momentos tan difíciles sean más llevaderos.
Una de las figuras que apoya esta campaña es el talentoso conductor del programa Combate, Gianpiero Díaz. En general es una linda causa y lo que no puede pasar es que estos niños de escasos recursos por esa razón se queden sin tratamiento. A cualquiera le puede tocar. Esto no es lejano, no pasa en otro país, no pasa en otro planeta, eso le puede pasar a cualquiera. La colecta pública se realizará el próximo 23 y 24 de mayo. Con sus donaciones, niños como Yair tendrán la oportunidad de volver a sonreír. Más de 500 años después del naufragio de la carabela Santa María en las costas caribeñas, investigadores norteamericanos afirmaron haber encontrado restos del buque frente a las costas nortes en Haití, lo que podría ser considerado como uno de los descubrimientos arqueológicos submarinos más importantes de la historia. Llama al canal de noticias SIN, nos tiene los detalles. Conocida como la nave que cambió al mundo, la Santa María tiene 522 años luego de que naufragara en el mar caribeño. Según Barry Clifford, un reconocido arqueólogo submarino, los restos de esta calavera pueden ser expuestos al público. El historiador Juan Daniel Balcácer comentó que aunque este descubrimiento puede ser certero, hay que seguir investigando, ya que podría tratarse de otra embarcación. Es posible que según que los expertos hayan estudiado de nuevo el diario y se hayan aproximado al lugar donde pudo haber encallado. Podría ser también, ahora conjeturo yo, una nave, una embarcación que haya zozobrado posteriormente cuando la Revolución Haitiana, por ejemplo. Para proteger los restos de la nave, esta debe pasar por un proceso que ayude a conservarlos. Un proceso que, según arqueólogos, podría llegar a ser lento y caro. Esos son objetos que hay que desalinizarlos. Tiene que entrar en procesos de electrólisis cuando son metales, limpieza, conservación, para después entonces pasen a los museos. Una de las controversias que puede generar este hallazgo, que expertos consideran beneficioso para la historia, es en qué país se exhibirán los restos del buque, ya que varios los querrán. Hay que ver qué estipulan los convenios internacionales en materia del hallazgo de importantes tesoros históricos. ¿A quién pertenece? ¿Quién reclama eso? ¿España? Haití, que entonces no existía en esa época, o Santo Domingo, los dominicanos, que era la isla preferida de Colón. La Santa María fue construida en la segunda mitad del siglo XV en el País Vasco, varias semanas después de llegar al Caribe con el aventurero Cristóbal Colón a bordo en 1492. La Santa María quedó a la deriva en un arrecife al norte de Haití y la embarcación tuvo que ser abandonada. El supuesto descubridor de los restos anunció que volverá a Haití en el mes de junio para reunirse con las autoridades y definir los pasos a seguir. Yamel Canán, Noticias, SIN. La comida venezolana es muy parecida a la comida panameña. Hoy Tito Gutiérrez nos lleva a un restaurante panazolano, así como lo oyeron, es decir, combinación de Panamá con Venezuela. Veamos la siguiente nota. Es una realidad que la comida entra por los ojos, y aquí no está la excepción. Sirven las mejores recetas venezolanas, muy parecida a la comida criolla. El pabellón criollo está compuesto por arroz blanco, tajadas con queso blanco, carne mechada, que viene siendo ropa vieja aquí en Panamá, y frijoles negros. Por eso es que al panameño le ha gustado bastante, porque es un plato típico venezolano, pero muy parecido a lo que comemos aquí en Panamá. El arroz, los frijoles, la sopa, son platillos que hacemos todos los días. Y en este restaurante conocerás cómo los preparan al estilo de los chamos. ¿Se imaginan? Una ensalada con tortillas. Bueno, de acá me gusta la ensalada suprema, porque, bueno, trae muchas cosas y aparte que trae nachos, frijoles, se mezcla todo y, bueno, queda uno llenísimo, no necesita nada más. Dicen que a los panameños se les hace muy familiar la cocina venezolana. Los nombres son los que cambian. Muy rico, considero que los ingredientes son pues parecidos a los panameños y muy rico. Me encanta la arepa. La arepa, ¿no? Esa es una de las más famosas acá. Sí, y muy rica en este lugar. Exacto, y la verdad es que está bien rica.
Tanto la sopa como el mismo pescado que estuvimos comiendo está muy bueno, está delicioso. Tienen una hamburguesa que en realidad es una arepa hamburguesa. Y los famosos tequeños, que son de harina y rellenos de queso blanco. Pero agárrense porque sirven bastante. El pescado estaba jugoso y la sopa de lentejas sabía a un estilo bien criollo. Realmente no sabía que era comida venezolana. Pasa desapercibido. El maíz es indispensable para sus platos, al igual que para nosotros, los panameños. Es bastante parecida a la comida, de hecho tenemos otro plato que sale que es la cachapa, que en sabor es como decir la torrejita aquí en Panamá. Pero en textura lo comparan también con lo que es la changa, la tortilla changa. Tiene un toquecito de raspadura y lleva queso. Y para los que están acostumbrados al sancocho, acá te lo modifican un poco. La sopa es el chupe de pollo, es una sopa de pollo, pero la hacemos un poquito más cremosa, le agregamos queso para darle un poquito más de sabor y la verdad es que les ha gustado bastante. Venezolana, panameña o viceversa. La cocina une a las personas, porque los aromas y los sabores conquistan a cualquiera. Y somos tan parecidos a los hermanos venezolanos que aquí ellos te brindan papelón con limón, que para nosotros es la famosa raspadura. Casi lo mismo. Para el descubierto, soy Tito Gutiérrez. Mike Henser es un artista musicalmente reconocido por su voz y recientemente por su actuación en la película Abozó. Este cantante se ha consolidado como uno de los mejores artistas que hay en la isla. En diferentes presentaciones le ha dado un aporte significativo a la cultura de Aruba. Miguel Henser, conocido también como Mike Henser, es un joven talento musical que, a pesar que tiene su profesión de médico en la sangre, le brota el sabor y la pasión por la música. Su nombre no es desconocido en el ámbito de la música en Aruba y a lo largo de su trayecto musical le ha hecho un importante aporte a la cultura y a la música. Su participación recientemente en la película Abozó lo hizo incursionar en un rol que nunca pensó llegar a ser, pero que lo supo superar de una forma profesional y con gran calidez. Hola a toda mi gente bella habla-hispana, mi nombre es Miguel Henser, médico de profesión, músico de pasión. Es un placer saludarles. Pues la música para mí es lo más bello que existe. Es mi manera en que transmito e interpreto emociones. Es mi manera de comunicarme en lo más profundo con ustedes. Más bien, muchas gracias por sus apoyos incondicional y no olviden de darle like a mi página Miguel Henser en Facebook y así tú también puedes estar informado de mis más recientes proyectos. Y pues le extiendo una invitación a que sigan igual que yo con el pulso que te da vida, el pulso latino. Un abrazo. Ya todo está listo, por fin el día tan esperado llegó, la gran carrera Gillette 5K este fin de semana, en las que miles de personas participarán y demostrarán su pasión por este deporte. Se llegó el tan esperado día. Este 18 de mayo es la carrera organizada por Compra NV Gillette 5K, en donde más de 1000 personas estarán participando y dejando todo de sí. Unos por llevarse el primer puesto, pero otros para poner a prueba sus condiciones físicas caminando y otros corriendo. Este domingo, delante de las oficinas de Compra, iniciará una de las carreras más esperadas, Gillette 5K. Desde Fort Southman o Museo Histórico aquí en Oranjestad, Aruba, esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.